Palabras compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto. Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Palabras Compartidas aquí en Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Este programa que busca ser una especie de mirarse en el espejo para identificarnos, para saber quiénes somos, cómo somos, qué tenemos que hacer para ser mejores. Es la intención de este programa. Hoy nos acompaña el profesor y abogado Víctor Manuel Delgado Moreno. Él es docente en Derecho y Ciencias Políticas, también ha sido funcionario público y de eso vamos a hablar un poco al inicio para conocerlo mejor. Profesor Víctor Manuel, lo hemos citado para conversar con usted sobre los hechos políticos que nos están marcando un camino, a veces que por la fuerza. No queríamos estar aquí ni en estas circunstancias como país, pero estamos. Queríamos analizarlo pues a la luz de la ciencia, de las ciencias políticas, pero también de la fe, porque sabemos que usted es un hombre de iglesia, usted y su familia. Pero empecemos por conocerlo un poco, ¿no? Bueno, gracias Eduardo, gracias. ¿De qué barrio nos llega Víctor Manuel? Bueno, yo nací aquí en Panamá, ciudad de Panamá, en el San Fernando, ¿no? Uh-huh. Inicialmente vivía bueno, chiquito, ¿sí? Ahí al frente ¿te acuerdas? Perejil, el castillo. Sí, como al Castillo del Millón. Al Castillo del Millón, al frente hay unos edificios, sí, apartamentos. Sí. Mis primeros años fueron ahí, probablemente del 73 al 76, exacto. Okay. Luego del 76 la familia se muda a lo que vendría a ser acá la urbanización Santa Clara, okay, acá en Juan Díaz. Sí, en Juan Díaz, sí. ¿Verdad? Y hice ahí mi infancia y mi juventud. Palabras compartidas. Junto con la parroquia San Judas Tadeo. ¿Cómo no? Pero ese es el barrio. ¿Tiene hermanos? Sí, una hermana mayor. Okay. Ella es del 71, así que me lleva también, 2 años. También creció. Del entorno, exactamente. Okay. Del entorno. La pareja. La pareja, exactamente. Es que eso de crecer con hermanos o ser hijo único define muchas cosas, ¿no? No, total. Pero ese barrio interesante, ¿no? Ya entiendo de dónde viene la amistad con nuestro amigo Fernando. Con nuestro amigo Fernando claro, Tobar, ¿no? Claro que sí. ¿Hizo su escuela primaria dónde? Bueno, yo soy graduado del Instituto Panamericano, el IPA. Hice toda mi kinder, mi primaria y mi secundaria en el IPA. Okay. Por lo que una bonita experiencia. Es un colegio de inspiración metodista, ¿no? Sí. Cristiana, pero sí, asumo, y esto lo vimos siempre así, nuestros padres eligieron ese colegio por la calidad de la educación del mismo, ¿no? En su momento, por el tema que es bilingüe, fundamentalmente. Pero sí, ven una familia cristiana, católica, okay, de mucha tradición, de mucha práctica y de mucha fe. ¿Sus padres son profesionales? Bueno, mis padres, sí, ambos, aunque ya mi padre falleció, okay, pero él realmente no era un profesional de título universitario, él más bien fue técnico. Okay. Él es graduado, él nació en el 39, falleció en el 2013, pero él nació en Boquete, ¿no? Chiricano. Muy pequeño. Creo que hasta sexto grado, uh-huh, hizo escuela en Boquete. Después una madrina se lo llevó y lo trajo y lo metió en el Instituto Don Bosco. Mira. ¿Verdad? Y desde 12 años, 13 años se vino a la ciudad e hizo el internado en el Instituto Don Bosco. En aquellos años el Don Bosco no solo te daba una profesión, un oficio, sino también música y una serie de... Mucho. Él se graduó más bien como ebanista, sin embargo trabajó como ese técnico, pero después se dio cuenta que le causaba alergia. Mira, el acerrín. El acerrín tenía problemas con ese tema y él después entró a la Fuerza y Luz en su momento, uh-huh, y de ahí trabajó toda la vida hasta estamos hablando del 60 y probablemente del 67 hasta el 98, que trabajó en la Fuerza y Luz, luego el Club Intel y después se privatizó la parte de la producción porque él trabajó por muchos años en la represa Bahía, ¿no? Okay. Entonces creo que ahí vino AES, me parece, ahí hizo el cambio y ya se retiró. Y mi madre fue graduada profesional y luego entró a la Contraloría, si no me equivoco, en el 69, trabajó por 35 años en la Contraloría, hizo carrera,
servidora pública, inició como asistente, ¿no? Terminó llevó varios cargos, tanto de directora administrativa, Palabras compartidas, de recursos humanos, y también tuvo en consular comercial, y finalizó asesorando a un par de contralores de la República. Hizo toda una carrera, trabajó con todos los contralores, desde Pancho Rodríguez, después Chinchorro, Carles, Echenbarría, estuvo Romero, Alvin Widen, Kuzniecki, todos. Okay. Así que bonita experiencia. De ahí yo rescaté mucha sabiduría y prudencia para mi experiencia posterior como servidor público. Ya vamos hacia ahí. Cuéntanos un poco por qué abogado y no médico, maestro o cualquier otra cosa. No, la verdad, yo creo que me incliné al derecho. Yo siempre fui muy sensible en cuanto al entorno, ¿no? Lo que sucedía en mi entorno. Por lo tanto, en esa época en que yo tenía 13, 14, 15, 16 años, vivimos la crisis política, ¿verdad?, social de Panamá en la época de la dictadura. Sí. Y eso me marcó mucho. La verdad que yo estaba en el IPA y opté por el bachiller de ciencia. Sin embargo, la condición propia del país en ese entonces me llamó mucho la atención, ¿no? Y también mucho la atención y despertó mucho la conciencia en el sentido de cómo yo percibí como joven cómo había en cierto grado una homogeneidad como sociedad, unión, y luego después esa crisis como una división muy fuerte, ¿no? Una división que además trajo a mi criterio pobreza y mucha injusticia. Entonces eso me llamó la atención y ahí fue donde me fui inclinando a buscar más que el derecho a las ciencias políticas. Estaba orientado más a las ciencias políticas. Pero luego, obviamente, la invasión se dio en el 89. Yo estaba en cuarto año de bachiller de ciencia. Me marcó mucho eso porque, inclusive en un momento, yo no sé si ustedes se acuerdan de que en la época de esa crisis se demora mucho en iniciar el ciclo escolar. Claro. Entonces mi madre me mandaba a los Estados Unidos de una tía, como dice, bueno, aquí no vamos a arrancar para hacer algo, mejorar el inglés. Unos 2 años tuve esa experiencia. Y a mí me tocó uno de esos años que hubo un viernes negro y ¿tú te acuerdas cuando cerraron las fronteras? Dijeron que no podía haber vuelos hacia Panamá. Bueno, a mí me tocó estando afuera. El único miembro de la familia que estaba afuera no podía regresar porque habían cerrado los aeropuertos y todo. Entonces, total. Exacto. Entonces eso marcó mucho también. Palabras compartidas. Ese sentido de patria, de amor a lo nuestro, de la familia y del país, ¿no? Del país. Entonces creo que me marcó y hizo que yo me interesara en verdad estaba buscando ciencias políticas, pero luego en el camino, cuando ya tú estás en democracia y las cosas ya vuelven a una normalidad, entre comillas, y yo estando en la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, me fui orientando hacia el derecho como un sistema, como una profesión para desarrollar, ¿no? Veía más futuro y alternativas u oportunidades en el derecho, sin dejar a un lado, ¿verdad?, el interés político, ¿no? Y fui transformando. En un inicio podía tener el interés de querer hacer política como actor directo, y luego fui valorando las cosas y dije, no, mejor es adquirir una profesión, y veo cómo después, ya sea a través de algunos otros, y así lo he hecho, organizaciones, asociaciones, participación ciudadana, aporto al interés político, ¿no? No como política partidista, sino a través de organizaciones. Y lo he hecho de esa manera. Entre las muchas responsabilidades que ha tenido, además de educador, de docente universitario, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa María la Antigua, fue superintendente de la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Esa experiencia, ¿qué tipo de legado le dejó? Bueno, la verdad que cuando yo tomé la decisión de esa oportunidad, lo consulté con la familia, ¿no? Y fundamentalmente con mi esposa, pero veía el momento de hacer un aporte como servidor público, ¿no? Como ciudadano al país, desde la esfera pública, sí, y obviamente como autoridad. Me inspiraba mucho el hecho de tener que crear una institución.
A pesar, fue el superintendente inaugural. El superintendente, lo recuerda que esa oficina viene con una intendencia dentro del MEF y iba madurando y evolucionando. Sin embargo, en el 2020, antes de la pandemia, se aprueban unas leyes en las cuales se crea la superintendencia. Es decir, lo que se procuraba, lo que se hizo fue sacar la institución del ministerio y hacerla autónoma con su propio patrimonio, recursos, para hacer Palabras compartidas. una supervisión y regulación o desarrollar mejor las políticas de una manera más autónoma, ¿no? ¿Qué son los sujetos no financieros? Los sujetos no financieros son todos aquellos actores que bajo el principio de acuerdo a las actividades que realizan, el riesgo que representan, la ley definió como sujetos a regular y evaluar sus actividades para fin de prevenir todo lo que se pueda dar en torno a ellos en tema de blanqueo de capital y financiamiento del terrorismo. Pero este tema del blanqueo de capital y todo, más bien está orientado a resguardar el sistema financiero, que es donde se dan las transacciones, ¿no? Realmente. Por eso están la superintendencia de bancos, seguros, reaseguros y la superintendencia de valores. Pero entonces los no financieros son actores colaterales y complementarios a esta actividad, porque mucho se estructura a través de operaciones en estas actividades, ¿no? Entonces lo que se persigue en el sistema es que estos actores, que son los que conocen el negocio, su negocio, el modelo y la manera, también conocen sus transacciones y sus riesgos, deberían de conocer sus riesgos, ¿no? Entonces, lo que se procura con la política particular en materia de los sujetos no financieros es que ellos crean conciencias de sus vulnerabilidades, sus riesgos, las amenazas en esta materia y por lo tanto crean sistemas preventivos. Entonces, en esa experiencia que tuve, la verdad, yo rescato un par de cosas, ¿no? Primero, y bajo el contexto que se dio, que cuando creé la superintendencia estamos en plena pandemia, fue una labor muy titánica de muchos retos, donde había que establecer prioridades claras de país, fundamentalmente porque estábamos en las listas grises, estábamos listados, y salir de las listas grises implicaba cumplir con una serie con un plan de acción y objetivos específicos, que eran medibles. Entonces uno salía de la lista no por cumplir unos, sino que había que cumplir todo el plan de acción. Entonces nosotros colaboramos por 2 años de una manera muy técnica de crear la institución, ¿verdad? Estructurar la institución, establecer unos ejes estratégicos que sirvieron de base para lo que se dio posteriormente con la superintendente actual y que terminamos efectivamente de cumplir con el plan y salir de la lista gris. O sea, esa fue una acción y unos objetivos logrados, sí, porque es una lista basada en Gafi, ¿no? En materia de prevención de blanqueo de capital. ¿Qué tal le fue con la política? Porque hay que meterse en la política. Bueno, definitivamente cuando yo entré en ese ámbito, sí entré con principios claros. Primero, los intereses del país. Obviamente hay que alinear los intereses del gobierno de turno, pero eso se alinea en base a los intereses del país, del gobierno, de la institución. Y yo soy de los que pienso que cuando tú apuntas alto, es decir, a los intereses del país, nadie se equivoca y todo el mundo queda bien hacia abajo. No virar esto, es decir, priorizar por intereses particulares o partidistas, porque entonces viraste todo. Sí. Quedan bien unos. Palabras compartidas. Y no necesariamente se logran los objetivos del país. Entonces, yo creo que yo fui fiel a eso. Yo nunca estaba, bueno, no digo nunca porque sí estuve inscrito en un partido en el Papa de Oro en 1993, de ahí me salí. Muchachito. Sí, muchacho joven. Tenía unos amigos y un amigo que su papá era amigo de Rubén Blades. Ajá. Entonces me invitó y fui parte. Como tenía ese interés, ¿te acuerdas? Que sí, te comenté político, me incluí. Pero después me dije no fue necesario. Luego no estaba inscrito en partido político del 94 a la fecha, por más de, ¿qué? 94, 2004, casi 30 años. He sido delegado electoral desde el 2011, si no me equivoco, ya más de 14 años también. No he participado activamente en partidos políticos, por lo tanto, y siempre he procurado hacer mi aporte a través de organizaciones, pero siempre mantengo el interés político, ¿eh? Como ciudadano, como profesional, como persona, siento que es una responsabilidad estar muy atento a tu contexto y a tus circunstancias políticas, claro, como ciudadano. La política, decía el Papa Benedicto XVI, es una de las obras de caridad más
más sublimes, ¿no? Si te integras a la política con ese pensamiento de bien común. Totalmente. Hablando de eso, ya que usted es profesor de Derecho en la USMA y que se ha formado en las aguas de la Iglesia también, ¿qué documento de la Iglesia puede decir que le apasiona y lo entiende como una herramienta hacia la buena política, ¿no? Bueno, es interesante esa pregunta, ¿no? Porque hay muchos documentos de la Iglesia. Mira, te voy a comentar algo. Bueno, yo estudié en la USMA, damos fundamentos del cristianismo. Hubo varios profesores interesantes ahí. Si no me equivoco, Stanley Muchet, que fue rector, ¿sí? Me dio filosofía del derecho, me parece que en un curso. Tuve otro profesor, Francisco Bins, que tiene un folleto interesante sobre el hombre, la persona y todo eso. Para decir algunos elementos que me llamó la atención, hubo un trabajo que hice investigación y conocí en su momento a un difunto padre, Norberto Knight. ¿Cómo no? Sí, yo tuve que ir a su parroquia, entonces... Y otro trabajo también en el tema sociológico con Colón, con una profesora que se me va el nombre de ella en su momento, pero ayudaron a despertar un poco la sensibilidad. Pero en Chile, cuando estuve en Chile haciendo mi maestría en Derecho Empresarial, en la maestría, que era muy rigurosa del punto de vista financiero, empresarial, tuve un profesor de ética que nos introdujo de manera profunda a todos los documentos de la doctrina social de la Iglesia Católica. Fue muy interesante. Y él me consideró mucho, te lo digo porque, como yo dije, yo venía de Panamá. Palabras compartidas. Él me dice, y ahí fue que también descubrí eso que no sabía. Me dicen, fue como en el año 99, que el primer decano de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile fue Marco Gregorio. Nuestro arzobispo Marcos Gregorio Magrán. Entonces, ahí tuvo una estima, una cercanía, eso, porque él también como que logró conocerle y apreciarlo. Y bueno, ahí... Coloso de la iglesia latinoamericana. Totalmente. Y ahí, entonces, surge ese interés mío de profundizar en los documentos, porque nosotros revisamos parte, como un compendio que él tenía, un texto sobre las doctrinas, los documentos de la doctrina social de la Iglesia Católica, partiendo con sería Rerum Novarum, que es la cosas nuevas, ¿no? Sí. Que es la base del fundamento del pensamiento social, ¿no? De la Iglesia Católica de 1891, León XIII. Pero luego Juan Pablo II, ¿verdad? Que tiene, bueno, está Populus Progressio de Pablo VI, pero Juan Pablo II es un referente, ¿no? El Papa contemporáneo a uno, en sus distintas encíclicas que tuvimos que revisar, Centesimus Annus, ¿verdad? Laborem Exercens, por ejemplo. Pero si tú me preguntas por un documento muy Caritas in Veritatis, ¿verdad? Es una... Y aunque Benedicto XVI del 2008-9, si no me equivoco. Pero hay una que no es parte de los documentos sociales de la Iglesia Católica, pero yo creo profundamente, y es Fides et Ratio de Juan Pablo II del 98, porque yo creo profundamente en que la fe y la razón deben de estar de la mano. Y ese es el fundamento de todo profesional. De todo profesional, porque no podemos disociarnos. Entonces vivimos una sociedad que disocia esto, ¿no? Que no quiere separar las cosas. Que no quiere separar. Entonces, si nosotros queremos darle contenido a la cosa, debe haber un equilibrio entre la razón y la fe. Y eso nos lleva a Caritas in Veritate, como una visión de ese amor profundo sobre las cosas. Y cuando digo las cosas, las personas, ¿no? Las relaciones y todo, que debe ser la base de la justicia. Entonces, si decimos, bueno, cuando yo doy introducción al derecho o filosofía del derecho que he dado, yo hago mucho énfasis en la persona y la dimensión personal desde el punto de vista cristiano, ¿no? Y la responsabilidad que debe haber como personas en la sociedad. Víctor Manuel Delgado Moreno es nuestro invitado de hoy. Vamos a hablar de política. Y en este momento que la política está moviendo la vida de cada uno de los panameños, aunque no queramos. Vamos a la pausa aquí en Palabras Compartidas y regresamos de inmediato. Palabras Compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos.
Desde el miércoles de ceniza, caminamos contigo. Con reportajes, coberturas y catequesis que han nutrido tu fe en esta Cuaresma. Y ahora, en esta Semana Mayor, seguimos acompañándote con una programación especial a través de FETV, Radio Hogar y Panorama Católico. Viviremos la Semana Mayor en cada celebración, todos unidos como iglesia. Iniciando el Viernes de Dolores y culminando el Domingo de Resurrección. Acompáñanos a esta transmisión especial en directo desde el Casco Antiguo. a partir de las 8:30 de la noche, pero antes te presentaremos reportajes especiales. Esta Semana Santa sigamos unidos en este tiempo de reflexión. Porque los medios católicos caminamos contigo, anunciando a Cristo resucitado. En la Semana Santa podrás vivir de cerca y totalmente en vivo las procesiones del Casco Antiguo de Panamá. Una hermosa tradición que nos acerca a nuestra fe y a nuestra devoción por Dios. Podrás ver las procesiones a través de todas nuestras plataformas. Desde el viernes 11 hasta el viernes 18 de abril. Caminamos junto a ti en la Semana Mayor. En Telemetro. Palabras compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. De vuelta, amigos y amigas, a Palabras Compartidas. Esta ocasión nos acompaña el profesor de Derecho, el abogado Víctor Manuel Delgado. Vamos a entrar en materia pura y dura de analizar lo que nos está pasando como país y como parte de este mundo globalizado en el que estamos, aunque lo último que ha ocurrido con los aranceles de Donald Trump pareciera que ya quieren desglobalizar la cosa y que cada uno se encierre en su propia realidad. Pero vamos a ver qué tanto puede Panamá competir allí, ¿no? Pero antes de eso tendríamos que conocernos nosotros como pueblo, Total. identificarnos, Claro. reconocernos, saber dónde somos fuertes, dónde somos débiles y poder actuar en consecuencia, ¿no? Hay una teoría que se llama la de la legitimidad, que habla de que nuestras instituciones políticas tengan la legitimidad para actuar. Pero de un tiempo para acá, tal vez después de la invasión o antes de la invasión, la legitimidad de las instituciones como que tienen pie de barro, ¿no? Y Claro. no hemos podido arrancar definitivamente a construirlas. ¿Cuál es el camino, profesor? Sí, esa teoría de la legitimidad tú la presentas por Max Weber, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí, y si no me equivoco, ahí Max Weber presenta como las distintas formas de la legitimidad de las instituciones. Sí. Entonces, en principio, como país, como república de corte constitucional, ¿verdad? Democrático, la legitimidad en base a Max Weber sería racional, formal, legal, sobre la base de la ley y las instituciones. No sería carismática ni tradicional, aunque hoy en día, si tuviese que analizar de acuerdo al contexto y los líderes del momento, puede ser que se integren, ¿no? Estos elementos, estas características para darle legitimidad a las instituciones. Pero considero que sería un error, ¿no? En el caso nuestro de Panamá, como lo indiqué como república, nuestra legitimidad institucional está basada sobre la ley, la constitución y la formalidad de las mismas. Palabras compartidas. Si tuviésemos que analizar la misma con respecto a nuestro país, bueno, nosotros vemos y apreciamos la misma en el sentido de que hay cierta debilidad de las instituciones y a veces que pierden legitimidad, porque hay que analizarlo en el sentido real de las cosas. Por ejemplo, si nosotros decimos que las instituciones se legitimizan, ¿no?, sobre la base de la ley, la constitución y la formalidad propia, nosotros vemos eso, por ejemplo, a nivel electoral. Uh-huh. ¿Cómo se legitimizan
por ejemplo, las autoridades y las instituciones y todo, bueno, en la manera en que, en esa representatividad indirecta, ¿no? La gente vota por una persona o por una autoridad y se legitimizan, ¿verdad? Y cada uno desarrolla sus funciones desde sus instituciones, etcétera, etcétera. Pero luego pareciera que en el funcionar o en el accionar de las autoridades o de las instituciones políticos sociales, como que se disocian de el representado. Entonces pierden legitimidad. Entonces, la verdad, sí, según Max Weber, nosotros diríamos, la legitimidad está basada sobre eso, pero no se limita únicamente a la forma, sino que las instituciones no tienen legitimidad únicamente por un tema formal de ley o de procesos que la hacen valer o las crean, sino, diría yo, desde una realidad práctica en cuanto a la efectividad de la misma. A ver, ellas están en función del bien común, por ejemplo. Las mismas tienen alguna orientación ética en el sentido, por ejemplo, si vemos el derecho como una institución social, no ética, sí. El derecho está establecido como un conjunto de normas técnicas o es en función para materializar valores superiores como la justicia. Entonces, ¿cómo funcionan nuestras instituciones? Claro, hay una legitimidad formal, pero debe ir más allá. A nivel de nuestra visión, ¿verdad?, cristiana, católica o de la doctrina social de la Iglesia Católica, diríamos que la legitimidad va más allá de la forma, sino que requiere que se cumpla un bien común o que prevalezcan principios de solidaridad, claro, y que no perdamos de vista a la persona, ¿verdad?, y sus necesidades. Voy a ponerle un ejemplo. Estamos viviendo hoy en día un llamado a una huelga indefinida a partir del 23 de abril, que no tienen el horizonte un final. Ellos piensan arrancar y hasta que no caiga la ley del Seguro Social, la huelga se va a mantener. Ese es el planteamiento. Palabras compartidas. El llamado lo hacen instituciones sindicales y gremiales que son legítimas porque están aprobadas por decretos y convenciones. Y son legítimos formalmente. Formalmente. ¿Dónde pierden legitimidad? Ahí viene ¿Dónde viene la falta de legitimidad? Tal vez que usted diga, bueno, primero, si este sindicato, voy a poner solo ese ejemplo, que hace el llamado, me representa a todo el país o no. O a un grupo o a quién representa, ¿no? Cierto. Y cuando usted dice que se aleja del representado. Sí. Exacto. Bueno, yo diría que en el término, a ver, la huelga es un derecho, ¿verdad? Sí. Y es un derecho consagrado en la Constitución, en el Código Laboral, y tiene una función específica del punto de vista. Están las reglas claras de cómo se puede convocar a una huelga del punto de vista jurídico para los fines propios en las relaciones entre patrono, para decirlo así, el empleador y los empleados, o el sindicato con la empresa, en sentido colectivo. Y eso es válido y tiene todo derecho. El tema es que hay que distinguir huelgas y huelgas, ¿no? Okay. Cuando son huelgas con esa naturaleza, convenciones, luchando por una convención colectiva. Claro, los derechos adquiridos del trabajador, si hay una convención colectiva no se cumplen, las peticiones, etcétera. Bueno, hay todo un mecanismo inclusive hay un mecanismo para llegar a la huelga, y el marco jurídico contempla inclusive primero la mediación, la conciliación, inclusive hasta posiblemente un arbitraje voluntario si fuese el caso, pero establece y que sea el último recurso la huelga. Pero cuando el matiz de la huelga cambia, que es una huelga de naturaleza política, ¿verdad? O ideológica, frente a reclamos con el gobierno de turno, ya la figura o la institución de la huelga como tal pierde o se distorsiona. Entonces, ahí es donde los sindicatos, yo entiendo que es como su herramienta o su arma para hacer presión, pero es donde ellos pierden legitimidad como grupo y su movimiento. Porque muchas de las huelgas a veces están matizadas por alguna posición ideológica,
o de algún interés particular. Y es ahí donde pierden legitimidad con sus miembros, porque no necesariamente representa. Entonces, el grupo se vuelve un brazo político, un brazo ideológico, y no necesariamente está representando la postura de todos los miembros. Usted acaba de decir... O el mejor interés del país. Usted acaba de decir que la huelga es una herramienta, ¿no? Sí, aquí se ha dicho en Radio Hogar, en otros programas, que el empresario tiene su plata, él tiene el dinero, tiene sus cuentas bancarias aquí y afuera, que le dan poder. El político tiene, pues, el poder político como gobierno, tiene la fuerza pública, tiene poder político. Palabras compartidas. Dicen ellos, los sindicatos y el pueblo tienen la calle. Y la huelga es una herramienta para equilibrar las fuerzas y poder sentarse a conversar. Pero lo estamos usando más que una herramienta, como un arma política. Entonces, sí, sin duda. Distorsionas el sentido de la misma. Y ya eso no es huelga, ya eso es protesta, ya eso es... O sea, esa huelga en su naturaleza es una protesta, son reclamos políticos, no es huelga. O sea, ellos lo amparan ahí, sí, y le quieren dar un matiz jurídico, ¿no?, para legalizarla, pero en el fondo la distorsiona. Ahora, uno no critica la figura de la huelga per se, por sí misma. Uh-huh. Habíamos mencionado labor en exercen, ¿no? Sí. Que pone a la persona en el medio, inclusive prioridad sobre el capital, ¿no? Sí. Entonces, porque la persona ante esa relación, se reconoce esa relación patrono-empleado, es el eslabón más débil, ¿no? La parte más débil. Entonces, la huelga es un mecanismo válido cuando hay abusos y cuando hay que proteger derechos adquiridos. Pero está estructurada, será la última herramienta. En este caso particular, desde el punto de vista de la situación, las condiciones sociales, el problema es con las huelgas que, fíjate, que a veces participan actores que en el fondo no están afectados por lo que se protesta. O sea, su condición o su situación no cambia porque la ley se aprobó, no le impacta a ellos en los privilegios que ya tienen, okay, por un lado. Dos, la huelga afecta a sectores vulnerables. Cuando cierran, cuando protestan, dejan de trabajar, afectan a que la educación. Dejan de dar clases. Dejan de dar clases, la salud. Entonces, a ver, ¿cómo tú puedes legitimizar eso? En el fondo, el mecanismo de la huelga, pero el arma o el escudo son los estudiantes o las personas enfermas. Entonces, eso de humano, a mi criterio, la verdad, si lo vemos en un ojo crítico, no, porque son los más vulnerables los que salen afectados. Hablando de la que motiva esta huelga en la que vamos a entrar pronto como país, el debate está sobre que es la ley del Seguro Social, la aprobada. El debate estaría sobre la sostenibilidad, la equidad, lo intergeneracional versus las movilizaciones sociales que se van a dar. Esa ley, aunque sí hubo mucho debate, el producto resultante, ¿qué tanto es realmente un sustrato producto de ese debate y no de una idea de financiera más que social? Bueno, ahí está la disputa, ¿no? Hay muchas cosas. Ahí hay muchas cosas, Eduardo, porque probablemente la ley nace palabras compartidas de aspectos actuariales y financieros. Uh-huh. Podríamos pensar que de nada sirve tener el interés de querer ser solidarios o subsidiarios a través del sistema de pensiones, jubilaciones o de la seguridad social en general, si no hay recursos, si no hay un equilibrio, porque en el fondo hay una realidad, hay un costo. Sí. Hay un costo. Entonces, si el sistema no es viable o sostenible, no podemos hacer nada tampoco. Entiendo. Entonces, hay que distinguir una cosa de lo que es el sistema de seguridad social en general, que en términos generales guardan los principios de subsidiariedad, solidaridad, universalidad, obligatoriedad, los tiene. Lo que ha variado, y uno puede entender eso, es el mecanismo. Y efectivamente, cuando tú ves la reforma del 2005 y la actual con respecto a lo que había antes como sistema, ¿verdad? Que uh-huh, es el de beneficios definidos, que es donde está mucho el debate, nosotros tendemos a ver y evaluar y decir, mira, cuentas individuales es más individualista. Y en cierta forma es así. Ahora, el sistema como tal no pierde la solidaridad y la subsidiariedad, porque la reforma, o sea, no será la de nuestro gusto probablemente, uh-huh, pero en el principio lo tiene.
Inclusive siempre lo ha tenido, porque es que la naturaleza propia del sistema de seguridad social es ser subsidiario y solidario, en el fondo. Okay. Pero si hemos llegado a puntos críticos y la necesidad de reformar, es porque hay algo que en el camino no se cumple. O sea, esa distribución, esa justicia distributiva que queremos, o solidaria o subsidiaria, que queremos lograr a través del sistema de seguridad social, Palabras compartidas. pierde efectividad. ¿Y por qué pierde efectividad? Por la corrupción, por los intereses, por la mala gestión, por la falta de efectividad, por los intereses políticos dentro de la institución, inclusive hasta por cosas que ninguna ley va a cambiar, que es la actitud y la disposición de los actores que están dentro del sistema y que deben atender bien a las personas, y no lo hacen. Total. Y no por un problema legal, sino un problema de actitud humana con respecto a las personas más vulnerables en el sistema. Entonces, claro, podemos discutir mucho sobre la reforma de seguridad social. Ya de por sí el sistema existe y se integra varios de estos principios. Van a haber muchas reformas. Hay cosas que escapan a la reforma y que obedecen al modelo económico y social y político del país, que deben ir corrigiéndose. Por ejemplo, al hacerse la reforma, claro, hay que seguir analizando y observando, porque las mujeres embarazadas que salen y entran del sistema, las personas discapacitadas, los informales, que se interrumpen mucho en su cotización, pues hay que ver si el sistema funciona para ellos. Y ahí es donde debe mirar la reforma, que hay toda una parte, una cantidad de personas, ¿verdad?, panameños, que probablemente esa reforma, ni el estatus anterior a la reforma cumplían o satisfacían las necesidades de esas personas vulnerables. Entonces, ¿cómo hacemos el sistema mucho más eficiente, más humano? Entonces, claro, es el reto. Y eso es algo que esa dinámica debe continuar. Ok. Vamos a otra pausa, profesor Víctor, para retornar a palabras compartidas, porque la pregunta que le tengo yo creo que nos va a tomar algo de tiempo y no quisiera cortarlo si no voy a la pausa primero. Vamos a la pausa. Palabras compartidas, Radio Hogar, y venimos con Víctor Manuel Delgado. Él es abogado y científico político, porque lo considero una de las personas que nos ayuda a iluminar las realidades aquí en Radio Hogar. Vamos y regresamos. Palabras compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. Semana Santa 2025. Parroquia San Mateo, Templo de la Divina Misericordia y María Rosa Mística. Del viernes 11 de abril al domingo 20 de abril. Procesión del Santo Entierro el viernes 18 de abril a las 7 p.m. Te esperamos. Para mayor información, llámenos al 6668-0935. En la Semana Santa podrás vivir de cerca y totalmente en vivo las procesiones del Casco Antiguo de Panamá. Una hermosa tradición que nos acerca a nuestra fe y a nuestra devoción por Dios. Podrás ver las procesiones a través de todas nuestras plataformas. Desde el viernes 11 hasta el viernes 18 de abril. Caminamos junto a ti en la Semana Mayor, en Telemetro. Palabras compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. De vuelta a Palabras Compartidas con Víctor Manuel Delgado, abogado y profesor de Derecho. Usted estaba hablando de los más desfavorecidos, que es lo que debe preocuparnos en cualquier reforma legal que se haga en torno al Seguro Social y cualquier tipo de ley en el país. Hay un autor, un teórico, John Rawls, que dice que las desigualdades son aceptables. No podemos pretender que todos seamos iguales, dice él, pero solo son aceptables en la medida en que se favorezca al vulnerable. Sí. La pregunta es si esta ley del Seguro Social realmente va a favorecer al vulnerable o lo convierte en más vulnerable todavía. Bueno, John Rawls es autor de la teoría de la justicia, un autor que yo refiero en algunas clases. Y partimos en términos generales que él dice que todos somos iguales ante la ley. Y esa teoría de la justicia tiene que ver mucho con la equidad, ¿no? Pero él tiene ese principio de diferencia que dice, bueno, la ley debe, o la sociedad a través de la ley como tal, podríamos decirlo de esta forma, debe diferenciar, solo se permite diferenciar
a favor de los más vulnerables, ¿no? Entonces, la pregunta con respecto a la ley es un poco complicada. No podemos analizarlo como desde el punto de vista legal, sino a nivel de la seguridad social. Okay. Por eso cuando yo estaba hace un momento respondiendo sobre el tema, ¿verdad?, de la reforma, el sistema de seguridad social de Panamá en su naturaleza puede cumplir con lo que plantea John Rawls, en términos de equidad, en términos de justicia distributiva, en términos de hacer un sistema en favor de los más vulnerables, ¿no? Y sí, el sistema puede cumplir. Como ley, si la ley, y creo que lo respondí hace un momento, si la ley puede ayudar a fortalecer esos principios o no, bueno, palabras compartidas. Diríamos que efectivamente hay una intención de mejorar el sistema. Yo diría, el sistema como tal, por los elementos que comenté anteriormente, la política, la corrupción, sí, la actitud, el servicio al cliente, el servicio a los pacientes, a las personas más vulnerables, de por sí distorsionan el sistema, y en vez de hacerlo más distributivo o más eficiente o más solidario para cumplir con esos propósitos, lo hacemos más excluyente. Entonces, la reforma sí es una propuesta. Sabemos que no es una reforma que va a solucionar todos los problemas, y depende de otros factores, tanto internos en la institución como externos a la institución. Y ese es algo que debemos de vigilar. Mira, por eso es importante que el tema de materia de políticas públicas no obedece simplemente a hacer una ley, reformar y decimos, bueno, se arregló el asunto, sino de esa responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos de estar presentes, ser partícipes, de hacer una sociedad más deliberativa, más transparente, más informativa, estar ahí y tener controles, ¿no?, de supervisión, de rendición de cuentas sobre lo que se está haciendo y darle seguimiento a esto, porque es que en ese tema de la seguridad social, con esta reforma, es obvio que en un futuro nuevamente va a haber una reforma. Entonces, no debe haber, lo que diríamos, las soluciones no deben ser reactivas, sino que debe haber un continuo análisis y estudio de si efectivamente el sistema de seguridad social está cumpliendo con esos principios de subsidiariedad, solidaridad que queremos a favor de los más vulnerables. Sí. Porque el sistema no es perfecto y va a haber panameños que van a trabajar y de acuerdo al salario que adquirieron, si son bajos, al final van a tener esa tasa de retorno, tasa de reemplazo diría, o de pensión, sí, baja. Entonces, no es en base a esta ley, es que hay que ver el sistema, cómo podemos ir mejorando. El bosque completo. Completo, totalmente. Hay que tener esa capacidad de ver el bosque y ver situaciones particulares, ¿no? ¿Qué tal si Panamá ha perdido la oportunidad de separar lo que es seguridad social desde el punto de vista médico, de asistencia y tal, de las pensiones, y hacer esa separación valdría la pena para no mezclar las aguas, que al final no atiendes una cosa ni otra de la mejor manera? Bueno, un tema de gestión, ¿no? Yo ahí no soy experto en ese tema, lo que yo diría que por quizás un poco de sentido común que puedo no tenerlo en este momento, es como palabras compartidas. Los hospitales también, o sea, nosotros hicimos una ciudad hospitalaria que es difícil de gestionar. Cuando probablemente realmente lo que necesita el Estado, y se pone a ver, es tener centros de salud, de atención primaria que estén al alcance de la comunidad. O sea, tú vas a traer a la gente desde Chiriquí, Boca del Toro a la ciudad hospitalaria, pero tú necesitas atención primaria, preventiva, cerca de la comunidad. Cuando ese sistema o la situación no resuelve, entonces baja a los regionales y luego a la ciudad, a hospitales más grandes. Entonces es complicado gestionar. Fíjate, si no me equivoco, los hospitales privados, habría que preguntarle a un experto en materia de gestión hospitalaria. Yo creo que ellos han tendido a hacer hospitales más chicos, más compactos, sí, incluso han externalizado servicios que ellos no se encargan. ¿Por qué? Porque es complejo
gestionar un hospital. Imagínate una ciudad hospitalaria grandísima. Sí. Además mal puesta. Yo siempre he dicho que mal puesta. Uno tuvo una ciudad hospitalaria al lado del mercado público, ¿no? pero bueno. Mire, la Iglesia Católica habla de la solidaridad como pilar, no solo de la seguridad social, sino de todo el accionar de la vida pública, ¿no? La solidaridad, la dignidad de la persona humana debe ser lo que te orienta para tomar las decisiones. La pregunta que le hago es si usted cree que esto del seguro social tuvo eso como principio. Viene lo de la mina, viene lo del reservorio de Río Indio. Si está privando la dignidad humana del ser humano o las necesidades macroeconómicas, financieras y de servicios. Pero me lo pregunto sobre el tema de la seguridad social, en términos generales, o la solidaridad. De lo que ya pasó y de lo que viene, porque vienen otras. En términos generales, bueno, dirían en los documentos de la Iglesia, ¿verdad? La doctrina social de la Iglesia, la solidaridad vendría a ser la virtud social, ¿no? Sí. La virtud social. A ver, definitivamente, y lo comenté, sobre la reforma, sobre el tema de la mina, probablemente el tema de Río Indio, pueden haber, y las hay, razones económicas, ¿no? Financieras, económicas. Lo que llama el tema de la solidaridad social, ese llamado a la solidaridad, es que palabras compartidas. Más allá de esos proyectos, esas necesidades que pueden ser justificadas por razones económicas, supongamos, no podemos perder de vista a la persona, ¿verdad? La comunidad, los más desfavorecidos o los que son impactados por esto, y por lo tanto tener presente el principio de solidaridad. Si lo vemos desde el punto de vista de la seguridad social, lo tocamos, o sea, los más vulnerables, personas con discapacidad, las mujeres embarazadas o que los adultos mayores, personas enfermas, las personas que están en la informalidad. A ver, ¿cómo hacemos para que ellos realmente se integren o sean parte, o sea, el sistema de seguridad social los integre, ¿verdad? Porque ese es el sentido de solidaridad, ¿no? Apoyar a las personas, ayudar, cuando digo en un sentido subsidiario, porque están amarradas tanto la solidaridad y la subsidiariedad, pero ayudar cuando corresponde para que efectivamente cumplimos con ese principio de solidaridad con los más desfavorecidos, ¿no? Sí. Profe, vamos a esta que puede ser la última curva. Okay. El crecimiento económico versus desarrollo. Hay una autora, creo que es Amelita Sen, dice: el desarrollo es la expansión de las libertades. Un país es suficientemente desarrollado cuando tú ves que su gente es libre. Una persona con pocas oportunidades de vida no es libre. Está esclavo de su pobreza, de su ignorancia, de su falta de oportunidades. Panamá, que se ufana de ser una de las naciones más desarrolladas de la región, ¿lo es realmente? Teniendo tanta gente todavía que pasa hambre, que no tiene oportunidades de una buena educación porque el sistema no lo permite, no lo está permitiendo. ¿Por dónde vamos caminando en este sentido? A ver, repíteme ese tema, la frase esa que me dijiste de la libertad. El desarrollo de esa expansión de las libertades. Ok, mira, yo a título personal e individual, yo valoro mucho el tema de la libertad, ¿no? Porque Dios nos hizo libre, sí, ¿no? Partiendo por eso. Segundo, esa libertad y esa autonomía nos permite moralmente, es como un deber, ¿no? Apropiarnos de nuestro propio proyecto de vida. Sí. Eso implica también de hacer un uso correcto de la libertad, y eso es tomando decisiones como debe ser, ¿no? Decisiones correctas. Y yo siempre le comento, por ejemplo, a algunas personas o a los estudiantes, ¿cómo tú sabes que tomas decisiones correctas? O haces un uso correcto de tu libertad y es tomando decisiones correctas, ¿no? Pero ¿cómo tú sabes eso? Cuando esas decisiones te den más oportunidades en tu desarrollo personal. Eso, a mi criterio, es claro a nivel individual o personal. Palabras compartidas. A nivel de la sociedad o en el sentido colectivo es un poco más complejo. Porque yo creo que ese autor
lo plantea bajo la tesis de las capacidades reales que tienen las personas. Y eso en sociedad es así, porque tú bien lo dices, Eduardo. Mira, se dice en estadística que muchas de las personas que nacen pobres o en miseria van a morir pobres, en miseria un alto porcentaje. Sí. O sea, que no se da esa movilidad social, si lo pensamos de esa forma. O sea, hay condicionamientos sociales, estructuras sociales, los sociólogos explican muy bien eso, que limitan la libertad de la persona. Que la persona quiera, la verdad, no tiene mucha opción. No tiene más, no tiene mucho más. Entonces, las personas están como condenadas, ¿no?, a una realidad dura y se le guarda. Entonces, cuando nosotros vemos estos proyectos como Río Indio, las minas, vamos a poner el de la mina, el proyecto de la mina, y uno dice, bueno, es que eso va a dar, ese es un proyecto que va a expandir va a expandir las oportunidades de la calle. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que el proyecto está estructurado sobre únicamente razones económicas y no toma en cuenta en que ese proyecto y todo lo en torno al mismo desarrolle las verdaderas capacidades, las capacidades reales que tengan el individuo, la comunidad, de valerse por sí mismo, ¿verdad? Participar, empoderarse, participar de esos proyectos, tomar decisiones bien informadas y voluntarias y desarrollarse plenamente y de manera digna. Muy consciente de su entorno natural y muy consciente de su tejido social, cómo impacta eso. Entonces, claro, esa autora cuando habla de las capacidades reales va más allá de una simple, digo, bueno, es que la comunidad eligió. Bueno, va mucho más allá. Es tener la capacidad de poder valerse por sí mismo y crear un mejor futuro. Entonces, cuando nosotros vemos esos proyectos bajo la lupa, o sea, poniendo el autor que tú presentas, hay que analizar muy bien que en el tema de la mina, nació mal, siempre lo decimos, nació mal, evolucionó mal y termina mal. Primero porque a nivel ha sido estructurado y llevado muy del punto de vista de los intereses económicos. Y lo grave de esto es que el país, a nivel de sus políticas, tanto de la actividad minera como ambientales, no evolucionó, avanzó de acuerdo a los tiempos. Y jugó en contra que además la sensibilidad social y de la comunidad sobre el tema ambiental aumentó. O sea, las personas son mucho más conscientes de la importancia del entorno, de verdad, de la naturaleza. Diría Laudato Si, diría la casa común. ¿Es eso cierto? ¿De que realmente somos más conscientes y estamos más sensibles? ¿O fue la ola? No, hay una sensibilidad mayor, totalmente. Hay una sensibilidad mayor. Aquí desperdiciamos agua como sensibilidad. Hay una sensibilidad mayor sobre ese tema. Puede ser político, ideológico, de moda, ¿verdad? Ese es el problema. Sí es un tema, pero ese es el problema también. Palabras compartidas. Del nivel de participación ciudadana nuestro, que puede ser reactivo, puede no estar bien informada y a veces no es congruente. Tú mismo lo acabas de decir. No es congruente, por ejemplo, la manera de cómo disponemos la basura en este país, la manera en cómo tiramos basura en los ríos, las quebradas y se llena la basura. Cada lluvia tú ves la cantidad de basura que hay. La manera en que disponemos el agua en verano, en los carnavales, en las comunidades la tiramos. Entonces es incongruente. Es incongruente. Entonces, claro, ahí es donde tú dudas. Somos así los panameños, ¿no? Bueno, somos una paradoja. Ahí es donde ese es el tema. Como si fuésemos un poco, somos incongruentes en ese sentido, ¿no? Pero no quita, o sea, bajo lo que planteas sobre el tema minero, no quita, siendo una actividad del impacto que representa, que tiene sus beneficios económicos, que ese beneficio económico no va a poder solucionar ni mitigar el impacto ambiental. El impacto ambiental es real. Entonces, sobre la base de los principios, ¿verdad? Por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia Católica dice, a ver, nosotros tenemos que tener una responsabilidad sobre esos recursos, una responsabilidad con las futuras generaciones. Sobre no podemos disponer de los recursos como si no va a haber futuras generaciones. Pero también entendiendo que esa actividad va a impactar a la comunidad, va a desplazar a la comunidad, puede contaminar la comunidad. Entonces, las soluciones no son meramente económicas, decir, mira, yo voy a indemnizar y listo, o voy a desplazar y listo, porque nosotros tenemos que tener en cuenta, diría ese autor, que nosotros tenemos que tener en cuenta que sí,
para que él pueda ampliar sus capacidades reales, desarrollarse plenamente, empoderarse y tener un futuro digno. Eso lo debemos hacer tomando en consideración su entorno, ¿verdad? Su entorno de la comunidad con la naturaleza y su tejido social. Y eso debemos evaluarlo, considerarlo. Profesor, se nos acabó el tiempo, lastimosamente. Hay muchos más. Nos quedamos con la mitad de las preguntas en el tintero, pero hemos avanzado algo. Creo que hace falta una segunda parte. Ojalá pronto podamos hacerlo para compartir esto y poder ayudarnos a nosotros mismos a tomar decisiones por un lado, pero también a conocernos. Creo que en la medida en que tú te conoces y sabes todas tus fallas y todas tus virtudes, puedes tomar decisiones. Este ha sido Palabras Compartidas aquí en Radio Hogar, la voz de tu iglesia, y esperamos vernos y escucharnos todos la próxima semana. Gracias. Palabras Compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto.